Diría que la opinión es que falta mucho todavía, que Trump puso encima de la mesa la intención de terminar la guerra, pero esto no va a ser corto, entiendo. Sí, la verdad es que primero tuvimos este llamado telefónico entre Trump y Putin. Después hubo un llamado de Trump a Zelensky para contarle lo que había hablado con Vladimir Putin. Y después se fue fraguando este encuentro de delegaciones de Estados Unidos y de Rusia en Arabia Saudita, cada una encabezada por su ministro de Relaciones Exteriores. En el caso de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio, y en el caso de Rusia, Sergei Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores histórico de Putin. Y de este encuentro, que duró prácticamente 4 horas, salió en limpio poco. Básicamente, lo primero es la intención de normalizar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia, que están bastante comprometidas. Hay que recordar que no solamente Estados Unidos impuso una serie de sanciones junto con la Unión Europea, junto con Naciones Unidas, etcétera, sobre Rusia cuando comenzó su invasión en febrero del 2022. También está el hecho de que el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, en octubre del año pasado terminó su periodo, terminó su destinación y regresó a Moscú. O sea, en este minuto Rusia no tiene embajador en Washington. No así Estados Unidos, que sí tiene a una embajadora, que es Lyanne Tracy, y que ella llegó en enero del 2023. Pero la verdad, en ese contexto, la relación diplomática entre Estados Unidos y Rusia es bastante débil, está muy congelada. Entonces se planteó esta idea de reactivarlo, o sea, tomar decisiones que fueran en el camino a reactivar una relación diplomática plena entre Washington y Moscú. El segundo punto es un acuerdo para iniciar algún proceso de negociación que permita poner fin a la guerra de Ucrania. No se habló de plazos, no se habló de requisitos, no se habló de una agenda. Y en tercer lugar, y eso es lo más llamativo de todo, se habló de buscar opciones de trabajo en conjunto entre Estados Unidos y Rusia una vez que haya terminado la guerra en Ucrania. O sea, de algún modo planteando que la resolución del tema ucraniano resolvía todas las asperezas que podría haber entre Estados Unidos. El Estados Unidos de Donald Trump, hay que decirlo, porque claramente con Biden fue algo completamente distinto. Mm. Oye, la relación entre Trump e Inglaterra, pues siempre había una alianza ahí bien férrea entre Inglaterra y Estados Unidos. Tiene poco, está poco chistando Inglaterra en esto, ¿ah? Porque como he leído, Francia y Alemania son los que están llevando como la batuta de tener ciertos reparos y ciertas aprensiones con lo que está haciendo Trump. Claro, lo que pasa es que el escenario europeo es completamente distinto y además está muy, muy movido precisamente por todo este acercamiento de Trump con Putin, porque la sensación que hay en Europa es que en el fondo lo que busca Trump es resolver la guerra en Ucrania con Rusia, sin Ucrania y sin la Unión Europea. Y de hecho vimos que el lunes hubo una reunión importante en Francia. Macron convocó a los principales líderes de la Unión Europea, de la OTAN, y al primer ministro británico, ¿verdad? Recordemos que el Reino Unido se salió de la Unión Europea, para hablar de este tema y que en el fondo no hay nada claro y que ellos no están dispuestos a que se avance en algún tipo de negociación sin la participación de Ucrania ni de Europa. Después de todo, la guerra en Ucrania es una guerra en el continente europeo y esto ha golpeado fuertemente no solamente a los países del este de Europa, sino también ha generado profunda incertidumbre en los países de la Europa occidental y un compromiso generalizado, lo hemos visto a lo largo de estos casi 3 años, de financiamiento de necesidades militares, humanitarias, etcétera, para ayudar a Ucrania. Entonces, ahí también se está generando una situación compleja porque como todavía no se sabe realmente qué es lo que tienen en mente o tienen en mente Putin y Trump, muchos han empezado a hablar hoy día de columnas de opinión, etcétera, de que Europa debería tener su propio plan de paz para la guerra en Ucrania, para terminar la guerra en Ucrania. Y habría que ver si eso es compatible o no con los intereses de Putin y de Trump. ¿Te Mm. fijas? Por un lado, y aquí el gran problema es la cantidad de trascendidos y filtraciones que han empezado a aparecer en distintos medios a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, Fox News ha dicho que el plan tiene 3 etapas. La primera etapa es un acuerdo del fuego
La segunda etapa es que tiene que haber elecciones en Ucrania y un tercer paso, llegar a un acuerdo de paz. O sea, 3 puntos que me parecen bastante delirantes. O sea, de partida, ¿por qué tendría que haber elecciones en Ucrania? Se sabe que el mandato de Zelensky terminó durante el conflicto, pero la constitución ucraniana establece que el presidente de Ucrania, en caso de que el país esté en guerra, prorroga su mandato. ¿Se fija? Claramente esto es un indicador de que, y Putin lo ha dicho muchas veces, de que no quiere entenderse con Zelensky, y que llegado el momento, si fuese realmente necesario, sí, él estaría dispuesto a sentarse a negociar con Zelensky, pero no es algo que él quiera. Por otro lado, hay otras versiones que dicen que en el fondo, hay versiones que tienen que ver, por ejemplo, con el secretario de Defensa de Estados Unidos, cuando estuvo la semana pasada en Europa por la Cumbre de Seguridad de Múnich, Pete Hegseth, que en el fondo dijo que estaba descartado el ingreso de Ucrania a la OTAN y que la idea de que las fronteras de Ucrania volvieran a 2014 también está fuera de discusión. O sea, aquí hay autoridades, como es el secretario de Defensa de Estados Unidos, que está diciendo que hay temas que ya están quedando fuera de la mesa de negociación, cuando son temas sumamente relevantes que deberían estar en la mesa de negociación. Y por otro lado, producto de este concepto, esta idea de que Ucrania no entra a la OTAN, ha habido una serie de planteamientos europeos de decir, bueno, pero es que aquí el fin del conflicto tiene que venir junto con garantías de que la guerra no se reactive o de que Rusia no reanude la invasión en el futuro, en el corto o mediano plazo. Y ahí, por ejemplo, hemos visto al gobierno británico decir que ellos estarían dispuestos, si hubiese algún acuerdo a un despliegue multinacional de tropas en Ucrania, ellos están dispuestos a enviar tropas. Obviamente España, Alemania y otros países han dicho no, esto es demasiado prematuro, no hablemos de enviar tropas a Ucrania todavía cuando el conflicto no ha terminado, etcétera. Aquí un detalle no menor es que en el fondo lo que tú mencionabas, el Reino Unido siempre ha estado en una posición muy cercana de Estados Unidos. El Reino Unido es el gran aliado histórico de Estados Unidos. Pero ¿cuál es el detalle? Hoy día en el gobierno británico está el Partido Laborista, ¿verdad? Y en ese contexto, Keir Starmer, que es el primer ministro, no es alguien a quien probablemente Trump le caiga muy bien. Trump se lleva excelente con primeros ministros del Partido Conservador, como Boris Johnson o Rishi Sunak, mientras que a Keir Starmer lo ve un poquito a distancia, y por eso pienso que no hemos visto un protagonismo británico tan cercano de Estados Unidos como en otras ocasiones históricas. Oye, y esto que me comentas tú, que Estados Unidos por un lado, Europa por el otro, quiere decir que la OTAN ya como bloque está bien debilitado, ¿verdad? O sea, la OTAN está crujiendo fuertemente porque hay que recordar que la OTAN hoy son 32 países y de esos 32 países, 2 son americanos, Estados Unidos y Canadá. Por eso es la Organización de Atlántico Norte, de África, el Tratado del Atlántico Norte o la Alianza Atlántica, etcétera. Y el punto es que desde que nació esto en 1949 en un contexto de Guerra Fría, y porque además Europa Occidental temía, con muchos fundamentos, por cierto, de que la Unión Soviética en algún momento invadiera el resto de Europa después de haberse apropiado de lo que en su momento se llamaba Europa del Este, que era otra Europa. Con el tiempo ha empezado a haber una tensión y una bifurcación de intereses, sobre todo durante el primer gobierno de Trump y ahora. Hay que recordar que en el primer gobierno de Trump trató bastante mal a sus aliados de la Unión de la OTAN, diciendo que dependían de Estados Unidos de manera excesiva, que no cumplían el compromiso de destinar el 1 o 2% de su PIB a defensa. Hoy día se está hablando del 3 al 5%, y claramente lo que estamos viendo en este minuto es que Trump mantiene esa posición de no tomar en cuenta a los aliados europeos, ya sea en su versión Unión Europea o en su versión OTAN, y que son sumamente importantes. No hay que olvidar que cuando Trump perdió la reelección y Biden asumió, una de las primeras declaraciones de Joe Biden fue: Estados Unidos está de vuelta. ¿En qué sentido? En términos de que Estados Unidos se había distanciado de los aliados al otro lado del Atlántico. Y mucho del trabajo de los primeros meses
de Biden fue tratar de reparar el daño que había causado Trump en términos de la relación entre los países y recuperar confianza, dar garantías, mostrar buena voluntad, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, claro, en ese sentido parece delirante, pero si el día de mañana Trump dijera que Estados Unidos sale de la OTAN, creo que no le causaría sorpresa a nadie. Y de hecho, la Europa en general, no solamente la OTAN, lleva preparándose desde hace mucho tiempo para el regreso de Trump. El año pasado tuve la oportunidad de estar en el Foro de Seguridad de Schuman, en Bruselas, que es una cumbre que se hace anualmente en donde se abordan temas de seguridad, defensa, etcétera. Y en ese contexto, gran parte de las discusiones, ponencias y demás tenía que ver con la guerra en Ucrania y cómo Europa podía avanzar hacia su independencia en temas de seguridad. Y eso, ojo, es algo que ya se ha dicho antes, y lo dijo el fin de semana anterior, Ursula von der Leyen, cuando dijo categóricamente que Europa tiene que empezar a tomar las riendas de su seguridad en sus propias manos. Alberto Rojas, 1.000.000 de gracias por esta entrevista. Justo se nos fue el tiempo, estaba muy interesante la conversación. Que tenga un buen martes. Muchas gracias, Kiki, que esté muy bien. Cuídate. Nos vemos. Claro, Empresas